Muy buenas a todos, Dios los bendiga. Un abrazo, que el Señor me los bendiga mucho y que el Señor me los guarde a todos los hermanos. Les habla el pastor Edgar Solórzano y hoy estamos iniciando la clase 3, Bases de la Fe Cristiana, lección número 3. Y hoy le toca esta clase a nuestro pastor muy querido José Ramón Mendoza, que por cuestiones de trabajo no había podido estar, pero hoy dichosamente lo tenemos, aunque siempre tuvimos dificultades con la situación de su computadora, pero aquí está el hermano. Bueno, voy a nombrar a las personas que están aquí presentes, muy puntuales, por cierto. Don Hugo, puntualísimo, que Dios me lo bendiga, muchas gracias. Dani también, a pesar de que ha estado enfermito, ahí está adelante, Dani, felicidades. Don Mario, el famoso Mario, el león, ¿verdad? Excelente, tiene un logo ahí, un león muy lindo. Doña Rebeca, que viene llegando del trabajo, muy linda ella, viene en el carro y se está comunicando con nosotros porque ella dice, yo quiero estar en la clase. Y doña Nancy, que también está con nosotros, dichosamente, gracias a Dios, está con nosotros. Entonces, don Ramón, el tiempo es suyo para que inicie la clase. Empezamos. Muy bendiga y nos guíe en esta enseñanza en esta noche. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder compartir con mis hermanos, Señor, y poder estar juntos a través de este medio, para que juntos podamos crecer, Señor, y podamos aprender en esta noche acerca de este tema tan importante, Señor, en nuestra vida como es la salvación. Pedimos tu sabiduría, pedimos tu favor y pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que les des la fuerza y el ánimo, Señor, para este tiempo en que vamos a estar juntos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, mis hermanos, arrancamos. Es para mí, como dije anteriormente, un gran gusto, es un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Hasta aquí, pues ya hemos visto dos lecciones anteriores, como es la creación y caída del hombre. También ya hemos compartido, bueno, hemos aprendido acerca de la salvación por gracia, pero hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación. Este es un tema muy importante para cada uno de nosotros, por supuesto, como creyentes, como personas que hemos puesto pues nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Es sumamente importante, hermanos, que podamos conocer acerca de la seguridad de esta salvación, de la salvación que hemos recibido nosotros en Cristo. Quiero hacer un paréntesis acá antes de continuar bueno, quería felicitarlos a cada uno de ustedes, la verdad que sí. ¿Por qué felicitarlos? Porque creo que es importante, es muy valioso el tiempo que ustedes están teniendo en este momento y que invierten para poder aprender. Así de que de parte mía, pues yo les felicito por estar ahí puntuales y por estar ahí atentos también a este momento. Igualmente, como dijo el pastor anterior en las anteriores clases, perdón, que tenga ahí su cuadernito, ¿verdad? Su lápiz, su lapicero, para que ustedes vayan anotando ahí tal vez alguna inquietud, algo que no comprendieron bien y que al final, pues, de esta exposición pequeña que vamos a hacer, podamos nosotros, pues, compartir, interactuar en esta oportunidad. Así que bien, vamos entonces, hermanos, a entrar en el desarrollo y en la exposición de este tema, como es la seguridad de la salvación. Como dije anteriormente, es sumamente importante para cada uno de nosotros como creyente tener esa certeza, tener esa seguridad de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Podemos decir en cuanto a esto que la salvación que Cristo ha logrado, la salvación que Cristo ha comprado para nosotros, es una salvación total.
Y quiero iniciar con esa palabra total y explicarla un poquito. ¿Por qué hablamos de que la salvación que Cristo ha logrado para nosotros es total? Bueno, eso significa en palabras simples y en palabras sencillas que no hablamos de la salvación como un aspecto de que vamos a ser salvos, no, ya somos salvos. No hablamos de la salvación como un aspecto de que tal vez podamos ser salvos, no, es que ya somos salvos. Cuando hablamos de una salvación total, estamos hablando que Dios tomó en cuenta cada aspecto de la salvación para nosotros y dentro de esa consideración que Dios hace, pues Dios lleva a cabo esa salvación total para nuestras vidas. Es importante y hago un énfasis en esa palabra total, porque a veces como creyentes nos sentimos tentados a pensar de que si de verdad vamos a lograr ser salvos, si debo de hacer algo extra para lograr ser salvo. No, ya la escritura nos enseña a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, que esa salvación que Cristo ha alcanzado para nosotros, que ha logrado en la cruz del Calvario para nosotros, es una salvación total. Y entiéndase como, repito, total en ese sentido, de que no es que vamos o que tal vez, no, es que ya somos salvos totalmente en Cristo. Pero sin embargo, podemos decir de que aún no estamos disfrutando plenamente de esa salvación. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que hay algo todavía que está por acontecer en nuestras vidas, que lo vamos a ver más adelantito, y en ese sentido, pues nos referimos a ese hecho de que si bien es cierto, la salvación es total, está segura, está garantizada en Cristo en nuestras vidas, pero sin embargo, aún no gozamos plenamente, totalmente o completamente de los beneficios de esa salvación. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros debe comprender de que nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios completamente. Entonces, eso es algo muy importante para nuestras vidas, hermanos, que podamos conocer ese aspecto en nosotros. Y en este sentido, pues vamos a hablar de esta lección en este tema de tres aspectos muy importantes en la vida del creyente con respecto a la seguridad de la salvación. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad, mis hermanos, a considerar tres cosas y voy a tratar de detenerme un poquito en cada una de ellas a fin de que podamos tener claro ese panorama. Teniendo en perspectiva y teniendo pues en mente en este momento lo que acabo de compartir con ustedes, de que la salvación en Cristo es total, pero que aún no disfrutamos plenamente de ese beneficio que hemos recibido. Y que dicho sea de paso, vamos a disfrutar plenamente de ese beneficio cuando Cristo regrese por segunda vez por su iglesia y establezca su reino. Entonces, cuando Cristo regrese por segunda vez y establezca su reino, es cuando cada uno de nosotros va a disfrutar plenamente de ese beneficio de la salvación. Quiero leer para ustedes una escritura que seguramente va a ser muy importante dentro de este tema y dentro de esta consideración. Y tal vez quisiera que lo pudieran apuntar por ahí ustedes en sus apuntes. Y leo para ustedes la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 14, y leo para ustedes, que dice así: que Él es las arras, hablando del Espíritu Santo, Él es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dentro de esta consideración, el apóstol Pablo menciona que cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y que la persona del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que cuando eso suceda, nosotros vamos a obtener una redención plena, una redención completa en nuestra vida al final de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, mis hermanos. ¿Por qué es importante? Porque cuando consideramos esa seguridad de la salvación, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo como ese medio, como ese sello, como esa garantía de que eso va a suceder en nuestra vida. Como repito, ya somos salvos totalmente, pero no disfrutamos
aún plenamente de los beneficios de esa salvación y los vamos a disfrutar cuando Cristo regrese por segunda vez a, a este mundo, regrese por segunda vez por su iglesia, entonces vamos a disfrutar plenamente de esos beneficios. Entonces vamos a mencionar en este momento tres aspectos muy importantes dentro de la seguridad de la salvación. La primera tiene que ver con la justificación. El segundo aspecto dentro de la seguridad de la salvación tiene que ver con la santificación. Y el tercer aspecto tiene que ver con la glorificación. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado por ahí la palabra justificación. Tal vez otros ya han escuchado la palabra santificación y otros han escuchado la palabra glorificación. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos con respecto a estos tres elementos dentro de la seguridad de la salvación? Bueno, lo que queremos decir con esto es de que estos aspectos dentro de la salvación que hemos recibido en Cristo juegan un papel determinante en esa seguridad que nosotros podemos tener hoy acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que la primera que vamos a ver en este momento es la justificación. Y para esto vamos a tomar una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 1, la cual nos dice el apóstol San Pablo en esta escritura, que es un texto muy hermoso, es un texto muy lindo y que debiéramos de conservarlo ahí porque habla de esa certeza, esa seguridad que tenemos nosotros. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es la justificación? En palabras simples, en palabras sencillas, podemos comprender o podemos entender la palabra justificación como el acto de Dios a través del cual Dios da un veredicto hacia nosotros, pecadores, y nos declara a nosotros justos. Nos declara justos. Eso significa que es como que si nosotros nunca hubiésemos cometido un pecado o nunca hubiésemos cometido un delito delante de Dios. Pero por supuesto que para que Dios llegase a hacer esa declaración con nosotros, algo tenía que pasar en nosotros, algo tenía que haber en medio de eso, puesto que Dios no podía hacer esa declaración acerca de nosotros o declararnos justos simple y sencillamente como un acto inmediato de parte de Dios hacia nosotros. No. Lo que pasa con la justificación es que lo que Dios va a hacer es que va a tomar la justicia de Cristo, va a mirar la justicia de Cristo y esa justicia de Cristo es la que Dios va a poner a nuestro favor. Significa, por lo tanto, que cuando hablamos de la justificación, es Dios tomando la justicia de Cristo, la justicia de Jesús y poniéndola sobre nosotros. Y es ahí cuando Dios pone esa justicia a favor de nosotros, pone esa justicia en nosotros, es donde Dios entonces nos declara a nosotros justos delante de Él. Entonces la palabra justificación es el acto de Dios por medio del cual Dios nos declara a nosotros justos delante de Él. Pero tengamos muy en cuenta, y creo que es importante poder mencionar esto, hermanos, es el hecho de que no es que yo sea justo en mí mismo. No es que yo pueda alardear en este momento y decir, es que yo soy justo porque mis obras me han justificado. No, yo soy justo porque es la justicia de Cristo que Dios ha puesto a mi favor. Entonces, en palabras tal vez un poquito más claras, lo que pasa es de que Dios tomó la vida de Jesús, tomó la forma justa en que Jesús vivió y la puso a favor nuestro. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros pecadores, cuando Dios nos mira a todos nosotros los que hemos creído en Cristo, Dios lo que está viendo es ese acto de justicia de su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo entonces, que ahora nosotros, justificados por la fe, todos los que hemos puesto nuestra fe
nuestra esperanza en Cristo Jesús, en su sacrificio por nosotros, cada uno de nosotros que ha hecho eso, que ha puesto esa fe en Cristo Jesús, ahora Dios nos ha declarado a nosotros justos. Y qué alivio es esto, hermanos. Qué bonito es esto, qué hermoso, qué bendición es esto. ¿Por qué? Porque ahora entonces debemos de entender que yo no debo de caminar en culpa, yo no debo de caminar en condenación, no debo de sentirme de ninguna forma que soy culpable ni que soy condenado. ¿Por qué? Porque ya Dios a mí me ha justificado. Entonces, delante de Dios, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, está delante de Dios como una persona justa en Cristo Jesús. No importa en este momento cuántos años nosotros tengamos de haber conocido al Señor, o si estamos recientemente iniciando este caminar de fe en el Señor, cada uno de nosotros que ha puesto esa fe en Cristo Jesús ha sido justificado por el Señor. Entonces, esto es algo por lo cual debemos nosotros de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer eso por nosotros, por supuesto. Yo no podía a través de mis obras, como lo vimos en la lección anterior, yo no podía a través de mis obras, a través de mis actos, justificarme delante de Dios. Yo no podía pagar algo por mis pecados para que Dios me justificara delante de Él. Así de que lo que Dios hace en el acto de la justificación es poner a su Hijo, es ver a su Hijo y es tomar esa justicia de su Hijo Jesucristo y ponerla a nuestro favor. Por eso hablamos hoy de que dentro de la seguridad de la salvación, la justificación juega un papel determinante para nosotros. Si Dios no nos hubiese justificado, estaríamos hoy en graves problemas, gravísimos problemas. Pero bendito sea Dios por su gracia, bendito sea Dios por su misericordia, como lo vimos en la lección anterior, porque es a través de ese amor, de esa misericordia de Dios, que ahora nosotros hemos sido declarados justos delante del Señor. Así que yo creo que cada uno de nosotros puede pensar en este momento eh, en cuán graves, en cuán grandes o en cuán feos fueron nuestros pecados y nuestras formas de vivir antes de venir a Cristo. Y pensar en este momento que aún con todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros hablamos o no hicimos antes de venir a Cristo, saber de que Dios nos ha perdonado y que Dios nos ha justificado, por supuesto que tiene que ser algo por lo cual debemos de dar gracias a Dios y glorificar el nombre del Señor porque hemos sido nosotros justificados. Así de que ya en este momento, cuando hablamos de la salvación, de la seguridad de la salvación, y hablamos de que la salvación que Cristo ha logrado, ha alcanzado para nosotros es una salvación total, pues hoy podemos mirar hacia arriba con toda libertad. Hoy podemos mirar a Dios y llamarlo Padre, porque hemos sido justificados. Hoy podemos acercarnos confiadamente a Dios, porque hemos sido justificados. Hoy podemos orar y tener la certeza de que Dios nos escucha, porque hemos sido justificados. Y eso es hermoso, hermanos. Eso es lindo en nuestras vidas, saber o tener muy claro ese hecho de que nosotros podemos dirigirnos a Dios de una forma plena y de una forma confiada, porque hemos sido nosotros justificados. A esto nos referimos cuando hablamos nosotros acerca de la justificación. Es un acto sumamente maravilloso y es un acto que nadie podía llevar a cabo. Nadie, absolutamente nadie, excepto Dios mismo como juez. Él nos declaró a nosotros justos, nos declaró limpios delante de Él. Así que podemos con toda certeza y con toda confianza nosotros alzar nuestra mirada al cielo, nuestras manos a Dios y saber de que hemos sido nosotros ya perdonados, pero también hemos sido justificados delante del Señor. El segundo aspecto dentro de la seguridad de la salvación tiene que ver con el hecho de la santificación. Cuando nosotros hablamos de la santificación, muy posiblemente por toda la cultura, por toda la tradición en que nosotros hemos crecido hablando religiosamente, cuando pensamos acerca de la santificación,
la acreditamos a cierto tipo de personajes dentro de la religión oficial a veces, cuando hablamos de la santificación. Pero en realidad, cuando hablamos de la santificación, no es más que ese proceso constante, continuo en nuestra vida, en donde nosotros vamos cada día, y escuchen bien, cada día, adquiriendo esa imagen de Cristo en nuestras vidas. Cuando mencionamos entonces la santificación dentro de la seguridad de la salvación, nos estamos refiriendo a ese proceso constante, a ese proceso continuo, en donde ustedes y yo vamos creciendo, vamos desarrollándonos y cada día pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Porque al final esa es la meta suya, hermano, es la meta mía, que cada día nosotros vayamos pareciéndonos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando mencionamos la palabra santificación, de igual manera quisiera tomar una escritura del apóstol Pablo a su carta a los Efesios. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y me gusta mucho esta escritura por el hecho de que el apóstol Pablo considera esa santificación dentro de nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, verso 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren qué hermosa esta escritura, porque lo que el apóstol Pablo nos enseña en este mensaje es que cada uno de nosotros debe de comprender que hubo una forma, una condición en la que venimos a Cristo, cuando nosotros, por la gracia de Dios, pues en nuestro corazón decidimos creer en el Señor, pusimos nuestra fe en Jesús, y a partir de ese momento Dios nos perdonó, nos salvó, pero Dios espera algo de parte de nosotros. Dios no solamente nos salvó y nos dejó ahí, o no solamente nos salvó y dijo, bueno, quédense ahí y hagan su vida como ustedes quieran. No, lo que Dios espera en nosotros es que a partir de ese momento en que tuvimos ese encuentro con Cristo, a partir de ese momento en que fuimos salvos, a partir de ese momento en que fuimos justificados por Dios, a partir de ese momento en que recibimos el Espíritu Santo como la garantía de que esa salvación vamos a disfrutar plenamente de los beneficios de esa salvación, Dios espera que a partir de ahí comience a ver en nosotros ese proceso de transformación. Eso significa que en el caminar diario debemos siempre de irnos transformándonos, debemos de irnos pareciendo cada vez a Cristo. Así de que cada uno de ustedes, hermanos, y yo, sin importar los años, meses o días que tengamos de haber conocido al Señor, estamos llamados por Dios ¿a qué? A tener una transformación. Y esa transformación no es una transformación absoluta de Dios en nosotros. Esto quiere decir de que no es Dios quien está ahí, ¿verdad? Con una varita mágica tocándonos para irnos transformando. No, sino que también nuestra voluntad interactúa con la gracia de Dios. Mi voluntad también trabaja, mis decisiones trabajan, lo que yo quiero trabaja también y debe de trabajar siempre en pro de irnos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo menciona claramente que en cuanto dice a la pasada manera de vivir, despójense de esa manera, quítense esa forma que teníamos fea de vivir y ahora se comiencen a vivir según la verdad, según la santidad de quién, del Señor Jesucristo. Entonces ustedes y yo nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que ahora somos hijos de Dios, estamos llamados por Dios a entrar y participar activamente de este proceso. Por eso hablamos de la santificación dentro de la salvación. ¿Por qué? Porque es un aspecto sumamente importante.
ya que hemos sido justificados, entonces lo segundo que debemos nosotros de practicar es la santificación. Como reitero una vez más, la santificación, aunque es una palabra bien grande o pudiese sonar una palabra bastante pesada, pero lo que realmente significa a la luz de la escritura es ese proceso constante de transformación que debemos de tener cada uno de nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que quisiera en este momento que usted pudiese pensar en ese proceso, pensar en el proceso de la santificación. Esto es un gran alivio, ¿saben ustedes por qué? Porque no sé si en algún momento en sus vidas ustedes se han sentido desanimados porque ustedes dicen, yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero hacer cosas indebidas, pero de repente algo salta en nosotros, algo surge en nosotros que no nos agrada y nos hace sentir incómodos delante de Dios. No sé cuántos de nosotros, los que estamos en este momento, en esta reunión, en esta enseñanza, se han sentido alguna vez desanimados. Pero quiero decirles, hermanos, de que eh, no vamos a lograr mañana una vida totalmente libre de faltas delante de Dios. No, en algunos momentos vamos a fallar a Dios, pero lo importante en eso es no quedarnos en esa falla. Lo importante en esto no es que es no quedarnos dentro de ese acto que hemos hecho, sino pues reconocer si hemos fallado y continuar siempre hacia adelante en ese proceso de santificación. Y dentro de ese proceso de santificación, como dije, si bien es cierto, no es Dios absolutamente trabajando en nosotros, no, Dios trabaja con nosotros, con nuestra voluntad en ese proceso, pero tenemos a favor esa gracia de Dios, tenemos a favor la ayuda de Dios, tenemos a favor al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos da la fuerza, ¿verdad? Nos da siempre el coraje para nosotros seguir adelante en ese proceso de santificación. Así que cuando mencionamos esa palabra, santificación, lo primero que debe ir a nuestra mente es que Dios nos llamó a un proceso de transformación constante, un proceso. Y eso, dicho sea de paso, ese proceso, esa transformación, se va a convertir, por supuesto, en una gran evidencia de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por decirlo de alguna otra forma, si pasan los meses, si pasan los años y yo sigo siendo aquella misma persona, bueno, yo creo que debemos de preguntarnos con mucha seriedad si algo ha pasado realmente en nuestra vida, si hemos creído en Cristo. Porque todos los que hemos creído en Cristo podemos mirar hacia atrás en este momento y decir, bueno, no soy la misma persona que era antes. Ya no hablo igual como antes, ya no pienso igual como antes, ya no reacciono igual como antes. Y eso tiene que ver con santificación, tiene que ver con ese proceso de transformación. Así que hablando en cuanto a este aspecto de la santificación, quisiera que pudiésemos entrar en el próximo, en el tercer punto, dentro de la seguridad de la salvación, que tiene que ver con la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Bueno, en palabras sencillas, hermanos, podemos mencionar el hecho de que cuando hablamos de glorificación, estamos hablando de ese proceso que Dios llevará a cabo en nosotros, de ese acto, perdón, que Dios llevará a cabo en nuestras vidas, en el cual nosotros seremos transformados y seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Según lo enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de esa gloriosa transformación que vamos a tener. Entonces, cuando se habla de la glorificación del creyente, eso tiene que ver con la acción del poder de Dios tomando nuestras vidas y llevándonos a ser parecidos a Jesús. Entonces, a eso nos referimos con la glorificación y esto, por supuesto, es un beneficio dentro de la seguridad de la salvación que todavía no se ha realizado en nuestras vidas.
¿Cuándo se va a llevar a cabo este acto de glorificación? Bueno, eso se va a llevar cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino. Entonces, donde dice el apóstol Pablo que todos los que han muerto creyendo en Cristo serán resucitados y seremos, dice, transformados, dice el apóstol Pablo, y seremos semejantes a su Hijo Jesucristo. Pensemos por un instante en esto, hermanos, que cuando hablamos de la salvación y hablamos de estos aspectos, son aspectos muy interesantes, son aspectos muy gloriosos, tanto la justificación, tanto la santificación y tanto también la glorificación. A eso nos referimos con ese acto de glorificación. Repito, es la acción de Dios tomando nuestras vidas, nuestros cuerpos y transformándolos para ser semejantes al cuerpo de su Hijo Jesucristo. No sé qué le parece a usted ese pensamiento cuando hablamos de glorificación. Pensemos por un instante en eso, hermanos. Pensemos en ese acto de Dios donde usted y yo vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener esa misma vivencia que tiene Jesús, la vamos a tener nosotros también. Vamos a tener y vamos a ser iguales a Él. Por eso, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, hablamos precisamente de estos aspectos que incluyen esa seguridad, ¿verdad? Como repito, como hemos mencionado, hablando de la justificación, hablando de la santificación y hablando de la glorificación. Bien, quisiera hacer aquí una pequeña pausa para tomar aire nada más, hermanitos, para tomar aires y poder compartir con ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna preguntita a este punto, por supuesto, como dijo en la primera lección el pastor Edgar, pues una pregunta que vaya, ¿verdad? En relación con lo que hemos mencionado, en relación a lo que hemos dicho y a los puntos que hemos tocado y al tema que hoy pues nos tiene acá presente, ¿verdad? Si alguno en este momento tiene alguna preguntita y quisiera hacerla, pues puede hacerla con libertad. Y como dije, quiero hacer una pequeña pausa acá, nada más para tomar un poquito de aire y también para que usted también se ponga activo en este momento y pueda participar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna preguntita con respecto a lo que hemos mencionado? Bueno, ahorita no los puedo ver a todos, pero si alguno de Pastor, de ustedes... mi parte, todo muy claro, muy claro, muy bien entendido, muy bien dicho. ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Daniel, Pastor Daniel, Daniel, mucho gusto, Daniel. Como gusto, dijo el Daniel, para pastor, servirle. pastor Edgar, vieras que tuvimos un problema con la computadora. No nos quiso arrancar hoy, no nos quiso arrancar, pero ya solucionamos esto y por esta noche pues no voy a tener el privilegio de verlos a todos, ¿verdad? Y compartir, pero aquí a través de esto pues también nos podemos entender. Muy bien, Amén, Daniel, amén. muchas gracias. Un ¿Alguno, gusto, pastor. hermanos, que quisiera o tuviera alguna inquietud en en este momento, puede hacerlo con mucho gusto, hermano, con mucha tranquilidad. Buenas noches, yo sí tengo bueno, es como una consulta. Sí. Mi nombre es Mario, Mario, mucho gusto, Mario. igualmente. En bueno, aparte sí, en general la elección ha sido muy clara, ¿verdad? Damos en la parte de la santificación, no sé, bueno, vamos a ver si lo puedo tratar de De explicar la explicarlo. pregunta. Ujú. Ajá, ¿habrá alguna manera, por decirlo así, de medir la santificación? Bueno, ahora se mencionaba, por ejemplo, que puede ser que, digamos, si yo antes decía malas palabras, ya por ejemplo, ya no digo malas palabras, ahora más bien digo buenas palabras o bendiciones. Pero me refiero, digamos, porque dice que la santificación es el proceso que nosotros ahorita estamos Ajá. actualmente y que se va a dar hasta que ya el Señor regrese
que vamos a ser ya glorificados, ¿verdad? La parte de glorificación. Entonces es como el proceso más largo, siento yo, de la santificación hasta que Él regrese. Pero lo que, digamos, no sé si habrá alguna manera, digamos, por decirlo así, una persona que se convirtió al Señor hace 30 años, digamos. Me imagino, digo yo que ha pasado más cosas, más experiencia, ¿verdad? Más procesos a una que tiene, por ejemplo, un año. Entonces digo yo, bueno, y el Señor viniera en ese momento, entonces, digamos, no hay ninguna diferencia, digamos, en ese aspecto, ¿no? No sé si me trato de entender. Sí, claro que sí, sí. Ok, ¿listo? Ok, ¿ibas a decir algo más o concluyes ahí tu pregunta? No, esa sería la pregunta, sí. Ok, bien. Mira, dichosamente, en la escritura no encontramos, ¿verdad? Una forma en que nosotros podamos medirnos qué tan santos somos o qué tan santificados vamos siendo cada día. Y digo que es una dicha porque si de repente yo, por ejemplo, dijera, mira, del 1 al 10 yo ando por 9 en santificación y el hermano Daniel anda por 5, eso ya nos pondría en un aprieto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, entonces yo estaría como más cerquita y el hermano Daniel estaría como un poquito más largo. Entonces, no existe una medición en ese sentido, ¿verdad? Sino de que, por supuesto, a cada uno de nosotros, como usted muy bien lo dijo, si alguien tiene 30 años de caminar en el Señor, pues se espera que si esa persona ha entendido la santificación, que es a lo que Dios nos llama, ¿verdad? Recordemos que Dios ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y eso significa pues una vida de santificación, una vida de cambio y transformación. Por lo tanto, se espera dentro de la buena razón y dentro de la lógica que alguien con 30 años en el Señor, pues debe de aflorar más todavía el carácter de Cristo. Debe ser una persona que muestre más evidencias del carácter de Cristo que de repente una persona que, digamos, tiene 6 meses, está comenzando en su proceso, ¿verdad? Por supuesto que esa persona con 30 años debe tener mayor, a ver si cabe la palabra, debe tener mayor presencia, mayor identidad de Cristo o mayor forma de expresar a Cristo en su vida que alguien que está iniciando. Pero no significa que esa persona que tiene 6 meses de conocer al Señor, no significa que es menos santa, no significa que está más o menos salvo, no significa de que está en dudas de su salvación, no, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no podemos medir como para merecer, pero sí yo creo que cada uno de nosotros es muy consciente de qué tanto nos parecemos a Cristo, ¿verdad? En el día a día, qué tanto nos parecemos. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta tal vez en forma simple. No tenemos una medición de decir quién es más o menos santo, pero sí, por supuesto, que dentro de la conciencia cada uno de nosotros sabe qué tanto hemos crecido y qué tanto, ¿verdad? Nos hemos santificados para el Señor. Tal vez quisiera aprovechar esta intervención o esta pregunta para hacer un paréntesis. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque a veces nosotros cuando hablamos de la santificación podemos caer en el peligro o en la tentación de juzgarnos a veces entre uno y el otro, ¿no? Porque pensamos de que yo soy un poco más recto que el otro, pero recordemos de que cada uno de nosotros delante de Dios y al final es a Dios a quien rendimos cuenta, tiene que evidenciar, ¿verdad? Esa vida de Cristo. Y el que tiene pues más años, por supuesto que ya a esta altura debe tener mucho más, ¿verdad? Que ese carácter de Cristo que alguien que de repente está caminando, está comenzando a caminar
pero que de igual forma a los dos están dentro de esa seguridad de la salvación también. Pero cada uno, pues, somos responsables de evidenciar más a Cristo, ¿verdad? Entre más crecemos y entre más caminamos con el Señor. Bien, ¿habrá alguno más? ¿Quisiera hacer alguna preguntita? Sí, yo quiero, con permiso, yo quiero Sí, claro. tener claro de que, por ejemplo, la definición de la seguridad de la salvación es que la salvación es, o sea, nos dice que nosotros somos salvos y es una salvación total, ¿verdad? Ajá. Por lo tanto, la justificación, en este caso, perdón, la santificación debe ser total, entonces, de parte de nosotros, o sea, para poder ser salvos, justificados, eh, tenemos que caminar totalmente eh, transformados, por así decirlo. Sí, ok. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, hablamos de que la salvación que Cristo nos ha dado es una salvación total, ¿verdad? Y dijimos al principio de que esa palabra total debe ser entendida en el hecho o en el sentido de que no es que tal vez somos salvos, no es que somos medio salvos, no, es total, o sea, estamos totalmente salvos. Pero que sin embargo hay algo que aún no estamos disfrutando plenamente, o sea, hay un beneficio que no estamos disfrutando plenamente, ¿verdad? Y eso pues solamente lo vamos a experimentar cuando Cristo venga y que es precisamente la glorificación. Pero dentro del aspecto de la santificación, lo que la Escritura nos enseña es que la santificación es un caminar continuo, es un caminar diario delante de Dios. Y para ser muy claros, lo que la Escritura nos enseña es que esa es la meta que cada creyente debe de perseguir cada día. O sea, cada día, cada uno de nosotros debe de seguir hacia esa meta, que es la santificación. Ahora, por supuesto, la pregunta surge acá. ¿Lograré yo en algún momento de mi vida terrenal esa plenitud total de santificación? La respuesta es no, no la lograremos, no la lograremos. ¿Por qué? Ejemplos. Cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe, pero Abraham mintió. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Era medio creyente o era un creyente total? No, era un creyente total. Y cuando miramos a nosotros a muchos personajes de las escrituras, vamos a encontrar que muchos de ellos son, o todos ellos, Dios se ha encargado a través de la historia, a través de la inspiración de la escritura, que también se evidenciaran las faltas que ellos tenían. Pero esas faltas que ellos tuvieron como hombres no les quitó el mérito de ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que amaban a Dios, que caminaban en fe con Dios, no les quitó eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, que la santificación es esa meta que cada creyente tiene, pero es hacia ahí donde debemos de ir, es hacia ahí nuestro esfuerzo, agarrándonos de la ayuda de Dios, agarrándonos del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Cada día vamos en ese proceso, ¿verdad? Es una transformación constante, pero debemos de entender que esa transformación no será plena y total hasta que seamos glorificados. Porque cuando seamos glorificados, seremos semejantes al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y ahí es donde vamos a experimentar absolutamente esa libertad completa del pecado en nuestras vidas, pero no antes. Pero no obstante, es hacia ahí donde todos nosotros debemos de ir. No sé si me explico. Nuestra Es correcto. carrera es hacia ahí. Y cuando nosotros decimos tenemos que ir hacia Cristo, es precisamente refiriéndonos a ese camino de santificación, pero que no lo lograremos totalmente. Y yo creo que ustedes y yo estamos muy conscientes que amamos a Dios, queremos caminar con Dios, pero
todavía hay muchas cositas, ¿verdad? Que con las que luchamos día a día. Hay muchas cosas, entonces no lo lograremos plenamente hasta el día de la glorificación en nuestras vidas. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguien más? A ver, alguna hermanita que quiera participar, que tenga una inquietud. Todo claro, yo, pastor, gracias. Con mucho gusto, mi hermana. Bueno, mientras continuamos, vamos a continuar para cerrar esa parte de la glorificación entonces. Cuando hablamos de esa transformación, hermanos, es donde vamos a experimentar ya total y absolutamente esa libertad que todos queremos, esa libertad del pecado, esa libertad de la culpa, esa libertad de lo que el pecado causa y sus consecuencias. ¿Y por qué decimos que vamos a ser libertados totalmente? Bueno, porque ese será el momento en donde que Dios pone fin a toda esa situación en nuestras vidas. Y es cuando nosotros vamos a ser transformados, como dijimos antes, y vamos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo, según nos enseña el apóstol Pablo. Es ahí la culminación de todos los males, es ahí la culminación de la culpa, hasta ahí llegó toda esa parte. ¿Por qué? Porque ya seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, termino esta parte de la glorificación a fin de que pueda quedar un poco más claro esto, ¿verdad? Que cuando eso suceda, es ahí donde entonces ustedes y yo, hermanos, dejaremos de estar luchando, dejaremos de estar peleando, dejaremos de estar sufriendo, dejaremos de estar siendo tentados constantemente por el pecado, porque ya ahí ya no habrá más de eso en nosotros, porque ya Cristo habrá venido y ya ustedes y yo habremos sido transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero entre tanto estamos aquí, hay que caminar hacia Cristo, hay que caminar en ese proceso de santificación, en ese proceso de transformación. Y entre tanto estamos aquí, estamos llamados a disfrutar, hermanos, plenamente de la justificación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ustedes y yo podemos mirar hacia arriba, podemos orar al Padre, levantar nuestras manos al Padre, podemos correr hacia Dios con toda certeza, con toda confianza. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que nos acerquemos confiadamente. Es una invitación divina, es una invitación suprema de parte de Dios a nosotros, de que nos acerquemos confiadamente. Confiadamente, ¿por qué? Porque hemos sido justificados, porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, hermanos, de esta forma, vamos entonces finalizando en esta noche esta lección número 3, hablando acerca de la seguridad de la salvación. Recuerden, por lo tanto, que les corresponde a ustedes, hermanos, llenar sus hojitas, ¿verdad? Rellenar esas líneas, leer los textos que vienen ahí. Y para esta semana tenemos la lectura de Mateo, en que estamos en Mateo, que es del 15 al 21, corresponde la lectura bíblica de esta semana, del capítulo 15 del Evangelio según Mateo al capítulo 21. Y tenemos una escritura para memorizar, por supuesto, ¿verdad? Que es Filipenses capítulo 1, verso 6, el cual dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es una escritura con la que finalizamos esta lección, porque ahí encontramos todos estos aspectos que hemos mencionado. Dice el apóstol Pablo, estoy convencido que Dios, que comenzó en nosotros la buena obra,
la va a perfeccionar. ¿Cuándo será perfeccionada esa obra? Bueno, cuando Cristo venga por nosotros. Así que todavía quiero dar un chancecito, si hay algún hermano que tenga alguna inquietud o que quiera hacer alguna preguntita, con mucho gusto podemos escucharla, recibir su pregunta y poderle responder. Yo tengo una inquietud, Pastor Sí, Rebeca. claro. Rebeca, mucho gusto, Rebeca. Ujú. Yo tengo una inquietud. ¿Qué pasa con una persona que le sirve al Señor durante, digamos, es conocedor de la palabra y pasa periodos de tiempo donde pasa muy bien, le sirve al Señor con los pastores y toda la cuestión, y de momento, ¡pum! Es que no es como cuando uno tiene un pecado y se levanta, sino que y va hasta el suelo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así fortuito, como una persona de drogas o de alcoholismo. Ajá. Es complicado porque entonces uno pensaría humanamente, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no ve como Dios ve, pero uno pensaría, entonces, ¿qué pasa con con esa clase de hermanitos que tiene eso como costumbre, que sirve un tiempo y después va al suelo y otra vez se levanta? O sea, no son periodos cortos, sino son periodos largos. Es complejo. Sí. ¿O cómo Bueno, podría uno ayudar o entenderlo. Sí, Entenderlo, digamos ¿verdad? que sí. Sí. Sí, porque yo creo que lo que más nos cuesta es el hecho de poder entender o comprender el por qué sucede eso, por qué pasa eso. Bueno, podríamos decir que eso pues obedece pueden haber muchas variantes en cuanto a eso, ¿verdad? Cuando miramos a una persona que de repente es un creyente, está en una iglesia, está estable por un tiempo, está sirviendo, eso significa que está ejerciendo algún tipo de labor dentro de la iglesia y que de un momento a otro, pues la persona cayó, digámosle así, ¿verdad? En algún tipo de práctica y se fue otra vez, ¿verdad? Y el tiempo regresa. Bueno, sería difícil, ¿verdad? Y arriesgado para mí decir lo que pasa es tal cosa. Pero como dije, podrían haber muchas variantes, desde que la persona de repente no tiene una buena convicción en Cristo, que de repente no tiene un buen interés en su vida con Cristo, podría partir de ahí, no estoy diciendo que eso sea, podría ser el caso que la persona todavía no ha sido ayudada correctamente en su situación, porque debemos de entender que una persona que de repente está en una situación así, pues ella sabe es su lucha, ¿verdad? Y a veces se hace complicado ese tema porque no sabemos cómo luchar contra esa situación que yo vivo. Entonces, como no sé cómo enfrentar, cómo luchar con esa situación con que yo vivo, tampoco pues buscamos ayuda para eso también, ¿verdad? Entonces, donde las personas muchas veces tienen esa situación. Y me parece a mí que en caso extremo es que la persona pues tampoco, ¿verdad? Muestra un interés por querer superar esa situación en su vida. Entonces, pero como usted dijo, hermana, claramente, o sea, es bien arriesgado el dar un dictamen, ¿verdad? Decir, bueno, lo que pasa es esto. Podrían ser muchísimas cosas, ¿verdad? Desde mucha debilidad en el hermano, inmadurez en el hermano, falta de responsabilidad en él como creyente, de no buscar la ayuda apropiada con la gente apropiada para lidiar con su situación, al punto de tal vez tener ya una costumbre, haber creado un círculo en cuanto a eso, como conocemos un círculo vicioso de que esta es mi costumbre, estoy un tiempo fuera, un tiempo adentro. Entonces, podrían ser muchas cosas, hermanos, pero solamente ya habría que ver el caso en sí para poder decir, bueno, aquí lo que posiblemente esté pasando es esto. Pero lo mejor en este caso es orar y si hay alguna relación de amistad, entonces confrontar, ¿verdad? De una forma saludable, buscando siempre la ayuda y la restauración a la persona. Bien, Muchas gracias. mucho gusto, mi hermanita. ¿Hay alguien más?
Bien, entonces vamos a dar por finalizada acá esta enseñanza de esta noche, hermanos, y agradeciéndoles.